Hey, ¿qué tal están todos? El día de hoy hablaremos sobre los reactores de flujo pistón en el diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales. Pero antes de empezar, quisiera presentarme. Mi nombre es Alondra Guadalupe Arias Aguilar, una estudiante promedio del Instituto Tecnológico de Tijuana, y este es un video hecho para la materia de Diseño de plantas de tratamientos de aguas residuales impartidas por el docente María Fernanda Araiza Verduzco. Entonces, comencemos. Todos los procesos de lodos activados tienen en común el contacto de aguas residuales con un floc biológico previamente formado en un tanque de aireación. Hey, ¿pero qué es un lodo activado? Un lodo activado consiste en una masa floculante de microorganismos, materia orgánica muerta y materiales inorgánicos, y tiene la propiedad de poseer una superficie altamente activa para la absorción de materiales coloidales o suspendidos, a la cual debe su nombre de activado. El resultado final es una porción de materia orgánica, apta por descomposición biológica, convertida en compuestos inorgánicos y el resto transformado en lodo activo adicional. Pero, ¿qué es un reactor de flujo pistón? El reactor ideal de flujo pistón o tubular es aquel en el que no hay un mezclado en la dirección del flujo, pero sí existe un mezclado completo en la dirección perpendicular al mismo, esto es, en la dirección radial. Las partículas de fluido pasan a través del tanque y salen con la misma secuencia con la que entran. Las partículas conservan su identidad y permanecen en el interior del tanque por un tiempo igual al tiempo teórico de detención. Como se puede observar en las dos imágenes, así se forma el mezclado en cada una de las formas que dijimos, perpendicular al mismo, o sea, en la dirección radial. Las concentraciones varían a lo largo de la coordenada de longitud, pero no a lo largo de la coordenada radial. El tanque de aireación es largo y rectangular, con difusores a lo largo de una pared para oxigenación y mezcla en espiral. El suministro de aire es gradual a lo largo del tanque para promover máxima aireación a la entrada por donde ingresa el afluente y los lodos recirculados. Pueden ser tanques de 32 metros de longitud con una relación longitud-anchura elevada, en el cual la dispersión es mínima o nula para mantener la dispersión longitudinal en un valor mínimo. En general, los reactores de flujo pistón se operan en estado estable, por lo que las propiedades en cualquier posición son constantes con respecto al tiempo. En este tipo de reactores se utiliza el empuje producido por la incorporación de nuevo material para generar el flujo longitudinal del material. La mezcla se produce generalmente en planos paralelos perpendiculares a la dirección del flujo a través de agitadores especiales. Pero, ¿cómo se aplica un reactor de flujo pistón a un proceso de tratamiento de aguas residuales? El reactor anaerobio de flujo a pistón es un sistema de tratamiento de aguas residuales de película fija, en el cual dichas aguas se ponen en contacto con una población microbiana mixta, en forma de una biopelícula adherida a la superficie de un medio sólido de soporte. Las aguas residuales poseen nutrientes y materia orgánico que entran en contacto con la biopelícula, y los microorganismos ahí contenidos se encargan de metabolizarlos. Los sólidos en suspensión se aglomeran formando coloides que son degradados por los microorganismos presentes en el agua. El reactor de flujo pistón posee un comportamiento final de sedimentación y un flujo a pistón, que ya lo he explicado anteriormente, cumpliendo un tiempo de retención hidráulica que da lugar a la degradación de la carga contaminante. Este tipo de reactor es una modificación del reactor anaerobio de pantallas, en el cual se permite que la superficie de interfase líquido-gas esté en contacto directo con la atmósfera natural. También se adiciona un lecho de empaquetamiento para mejorar la distribución hidráulica del flujo y evitar la compactación de la biomasa. El reactor de flujo en pistón es un reactor ideal, en el cual las partículas de flujo viajan a lo largo del reactor sin mezclarse y por lo tanto se descargan en la misma secuencia u orden en la que entran al reactor. No existe difusión longitudinal ni mezcla, la dispersión es nula, todos los elementos del sistema viajan a la misma velocidad. Las partículas retienen su identidad y permanecen en el tanque de retención. Un reactor de flujo pistón pertenece al grupo de sistemas de tratamientos denominados de alta tasa, que se caracterizan por tener una alta retención de biomasa cuando se desean lograr tiempos de retención hidráulicos considerablemente cortos en relación con el tiempo de residencia de las bacterias, mejorando de este modo el desempeño y la eficiencia del sistema. En un reactor de flujo pistón, la cinética de remoción de la DBO se expresa como
la DBO del efluente en miligramos sobre litro, que es igual al DBO influente en miligramos sobre litro por un exponencial que está a la menos K, que es el coeficiente de remoción de DBO a la temperatura del líquido expresado en días a la menos 1 por el factor tau, que es el tiempo de retención hidráulica en horas. Un medio de soporte permite la adherencia de los microorganismos que están en el agua residual formando una biopelícula responsable del proceso de remoción. El reactor de flujo pistón es apropiado para la digestión de sustratos con alto contenido de sólidos y puede presentar un proceso microbiológico más estable. El fundamento de estos reactores es que las etapas del proceso de digestión, si bien ocurren al interior del mismo reactor, ocurren también a lo largo del flujo, concentrándose las primeras etapas del proceso en las áreas de entrada del sustrato y las etapas de acetogenogénesis en las secuencias cercanas a la salida del flujo. Este tipo de reactores es utilizado cuando se desea alcanzar al menos el 85% de rendimiento en el tratamiento. A pesar de las bajas cargas orgánicas con las cuales puede operar el sistema, el reactor puede llegar a producir gránulos de gran actividad metanogénica, lo cual puede indicar la etapa de procesos anaerobios dentro del mismo. Los reactores de flujo pistón poseen ciertas características. La primera de ellas es que los reactores horizontales de secciones circulares o cuadradas es una característica bastante notable en este tipo de reactores. También su construcción es en acero u hormigón armado. Tiene volúmenes máximos posibles entre los 800 a 1000 metros cúbicos. Tiene velocidades de cargas apropiadas superiores a 5 kilogramos de sólidos volátiles sobre metros cúbicos por día. Combinables con una segunda etapa de postdigestión en reactores de mezcla completa, por lo regular vienen en este tipo de combos. En este sistema se supone que existe mezcla completa en sección transversal o radial, o también llamado horizontal, de flujo, sin ninguna mezcla en la dirección longitudinal. Sus expresiones cinéticas cuantificables ya fueron deducidas, por lo tanto se supone que la concentración de biomasa, o también representada como X en el reactor, es constante. Podemos observar en el diagrama que tiene un flujo de recirculación en nuestro reactor de flujo pistón. La Q representa el caudal, la QR representa el caudal de recirculación, la QW el caudal de desecho, mientras que la V es el volumen del reactor. La S es la concentración de DQO, mientras que la X es la concentración de biomasa en el reactor y la XR es la concentración de biomasa de recirculación. Sin embargo, yo como ingeniero, ¿cómo puedo diseñar un reactor de flujo pistón si lo quiero aplicar a un tratamiento de aguas residuales? Para poder diseñar el reactor de flujo pistón se debe de seguir los siguientes pasos, que son formas cualitativas y cuantitativas del diseño. El primer paso a seguir es realizar un balance de materia con los parámetros que ya hemos mencionado. El siguiente paso es determinar los grados de recirculación del reactor con una simple fórmula y que se determina en porcentaje. Esta fórmula es la QR entre la Q, el caudal de recirculación y el caudal de agua bruta, y ambos están en metros cúbicos sobre hora. El siguiente paso es determinar las características del efluente a la salida del pretratamiento, o sea, la carga de contaminantes, el rendimiento, las concentraciones y las características finales a la salida de la planta, que son factores muy importantes para poder diseñar. El siguiente paso a seguir es clasificar los procesos de fangos activados en función del CM o la carga másica y el CB o la carga volumétrica, así como el rendimiento del DBO5. Pero, ¿cómo sabemos qué es cada cosa? El CM o la carga másica es la relación entre la masa de materia orgánica que entra en el reactor por unidad de tiempo y la masa de microorganismos existentes en el mismo. Se expresa esta como los kilogramos de DBO5 en el influente por día entre los kilogramos de MLSS o Mixed Liquid Suspended Solids. Expresado de otro modo, se puede decir que es la relación entre F y M, o la alimentación o nutrientes que hay en el reactor con los microorganismos activos en ese momento. Su ecuación matemática es CM es igual al caudal de entrada de agua residual al reactor biológico por la DBO5 de entrada entre el volumen del reactor biológico por la concentración de sólidos en suspensión en el reactor, o MLBSS. El CB, o la carga volumétrica, es la relación entre la masa de materia orgánica que entra en el reactor por unidad de tiempo y el volumen de la cuba.
Se expresa en los kilogramos de DbO5 en el influente por día sobre metro cúbico de volumen de la cuba, y su expresión matemática es igual a la Cb por el caudal de entrada de agua residual al reactor biológico por el DbO5 de entrada sobre el volumen del reactor biológico, mientras que el rendimiento es la relación entre la masa orgánica eliminada como DbO5 y la influente, y esta se expresa en porcentaje. La R o el rendimiento es igual a la DbO en el efluente por la DbO de entrada sobre la DbO de entrada. Se debe de tener en cuenta al momento de realizar estos cálculos las leyes y legislaciones del país para poder ajustar nuestros cálculos a lo que se indica. A continuación, se debe seguir el paso número 5, el cual después de los cálculos convenientes se debe seleccionar la carga que llevará el proceso con los parámetros que ya se mencionaron. Si esta va a llevar una alta carga, media carga o una baja carga. También se debe de calcular la edad del fango. ¿Pero cómo lo calculo? No entiendo. Calcular la edad de fango es bastante sencillo. La edad del fango debe ser calculada para cada una de las temperaturas en la que va a trabajar el proceso, así como cada una de sus fases, optando finalmente por escoger la edad de fango que sea más desfavorable. Se calcula la edad de fango para nitrificación primeramente en el reactor, que se va a calcular por medio de una fórmula que fue propuesta por Van Handel, Dold y Marais. Esta fórmula dice que E de nitrificación es igual a 1 entre 1 menos A por B entre C menos D, donde A es el coeficiente de fracción MLSS en anoxia, o también conocido como FX. El coeficiente B es un coeficiente de crecimiento de bacterias. El coeficiente C es un factor de seguridad y el coeficiente D es un coeficiente de crecimiento de la población bacteriana. Hey, pero no se espanten. Los valores de estos coeficientes no los vamos a calcular nosotros. Los valores de estos parámetros son diferentes dependiendo en el rango de temperaturas que se trabaje, donde se debe determinar la temperatura máxima de diseño y la temperatura mínima de diseño con las que vayamos a trabajar. En la bibliografía hay muchas tablas, documentos y algunos otros autores que manejan los coeficientes dependiendo del rango de temperaturas. Podemos observar estas dos tablas que manejan diferentes coeficientes, en donde se ha determinado que la temperatura mínima de diseño es de 12 grados centígrados mientras que la máxima es de 25. Como podemos observar, sus coeficientes son diferentes pero ya están determinados por la bibliografía. A partir del cálculo de fango para nitrificación, se calcula la edad de fango para eliminación orgánica a partir de la ecuación de Eck-Felder. Esta ecuación dice que para la eliminación de materia orgánica se debe de seguir que es igual a 1 entre 1.2 por la carga másica a la 1.23 más 0.5 por los sólidos suspendidos entre la DbO menos 0.6 por la carga másica, y todo eso multiplicado por 1 sobre el rendimiento. Ahora se debe calcular el volumen de la cuba del reactor de flujo pistón. Una vez obtenidos los datos de edad del fango, se procede a calcular esto. El volumen total del reactor será la suma de los diferentes volúmenes de las diferentes zonas de actuación que presentarán en el reactor biológico, dependiendo de la zona de eliminación en la que se trabaje. Y esta ecuación está dado por el volumen total es igual al volumen de la zona aireada más el volumen de la zona anóxida más el volumen de la zona anaerobia. Hey, espera, ¿pero qué es cada cosa? No me quiero confundir más. El volumen de la zona aireada es la zona del reactor biológico en la que se produce la mayor proporción de eliminación de materia orgánica, mientras que el volumen de la zona anóxica es la zona en la que se produce la eliminación del nitrógeno. Las dos están dadas por medio de la siguiente fórmula, que el volumen óxico más el volumen anóxico es igual al DbO5 kilogramos sobre día entre la carga másica kilogramos de DbO entre kilogramos de MLSS por la MLSS. Según la bibliografía, como en la zona anóxica se realizará la eliminación de nitrógeno en la fracción de MLSS, corresponde a una fracción de un 35%, por lo que con el resultado que se obtuvo del cálculo del volumen óxico más el anóxico se debe sacar la fracción que corresponde al 35%. A continuación se debe sacar la diferencia entre el volumen óxico más el anóxico y el volumen sacado del 35%. Por último tenemos el volumen de la zona anaerobia.
Este volumen corresponde a la eliminación de fósforo y este se calcula teniendo en cuenta una necesidad de volumen del 15% para la eliminación del fósforo. El paso número 8 corresponde a calcular las dimensiones del reactor a partir de las necesidades de la planta, así como determinar el material de construcción y ajustar las cargas dependiendo de los cálculos que hemos obtenido. El siguiente paso, que es el paso número 9, es calcular la eliminación del nitrógeno y el rendimiento de eliminación de fósforo teóricos a partir de los datos obtenidos. Sin embargo, pueden ser obtenidos de manera cualitativa dependiendo de las necesidades de la planta y los recursos. El paso siguiente es uno de los pasos más largos en el proceso, que es calcular la demanda de oxígeno teórica. Esta debe cumplir las necesidades de oxígenos en el proceso, que vendrá dado por la siguiente ecuación. El oxígeno o de la demanda total es igual al oxígeno de la materia carbonosa más el oxígeno de materia nitrogenada menos el oxígeno de aporte por desnitrificación. El cálculo de la demanda de oxígeno para materia carbonosa viene dado por el modelo de Ehrenfelder, en el que se calcula esta demanda de oxígeno como la suma de oxígeno para la síntesis y el oxígeno necesario para la respiración endógena. El modelo es el siguiente, que dice que el oxígeno de materia carbonosa está dado por un coeficiente A multiplicado por el caudal, que a la vez multiplica el dBO de entrada menos la concentración de sólidos sobre 10 a la 3 más un factor B por el volumen del reactor por la concentración de sólidos suspendidos. Miau, 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 miau. A. Coeficiente estequiométrico que define la necesidad de oxígeno para síntesis, KGO2 diagonal KGO5 eliminada. B. Coeficiente cinético que define el desarrollo de la respiración endógena, KGO2 diagonal KGMLSS diagonal día, en función de la temperatura y edad del fango. Estos valores están dados por tablas en las distintas bibliografías, dependiendo de la carga másica será un valor de A y de B. Esto es muy práctico para nuestros cálculos. El cálculo de las necesidades de oxígeno consumido en la nitrificación corresponde con la siguiente formulación, en donde el oxígeno de materia nitrogenada es igual al coeficiente de nitrificación, que por lo regular tiene un valor de 4.57 kilogramos de oxígeno sobre kilogramos de nitrógeno, por el caudal del proceso, que tiene un valor de 14.426 metros cúbicos por día, por la NTK, que es el nitrógeno total de Kendall oxidado correspondiente a nitrógeno orgánico más el nitrógeno amoniacal, suponiendo que todo es nitrificable, y tiene un valor de 614 kilogramos por día aproximadamente, y un valor que está dividido entre 10 a la 3. Por último, tenemos el oxígeno por aporte por desnitrificación. En la desnitrificación se produce una incorporación de oxígeno al medio, que también es aprovechada en el reactor. Este incremento de oxígeno es calculado del siguiente modo, donde el oxígeno por aporte de desnitrificación es igual al nitrificado, que tiene un valor aproximado del 498 kilogramos sobre día, por el coeficiente de desnitrificación, que por lo regular tiene un valor negativo y es de menos 2.8 kilogramos de oxígeno sobre kilogramos de nitrógeno. Ya lo estoy entendiendo. Creo que lo que sigue es el paso 11 sobre calcular la transferencia de oxígeno real. Así es, el siguiente paso es el número 11, que es calcular la transferencia de oxígeno real. Las necesidades de oxígeno calculadas anteriormente corresponden al consumo real de oxígeno realizado por la masa bacteriana. Estas necesidades se calculan en condiciones normalizadas y es por tanto necesario convertirlas a las condiciones reales de funcionamiento, en donde podemos tener una tabla por medio de la bibliografía en donde dice las condiciones que son normalizadas y cuáles son las reales. Por ejemplo, las condiciones de medio al menos normalizadas es de agua limpia, pero realmente tenemos un licor. Las temperaturas al menos normalizadas son de 10 grados centígrados. Sin embargo, las reales están dadas por el diseño del reactor. E igualmente la presión, que normalizada es 760 milímetros, mientras que la presión maneja el reactor. Y la concentración de oxígeno, que normalmente debe ser nula, hay una concentración de oxígeno real en el diseño del reactor. El rendimiento del reactor biológico no es del 100%, y la transferencia de oxígeno a las bacterias no es completa. Por esta razón se calcula el coeficiente de transferencia de oxígeno real. El paso se hace mediante la aplicación de un factor de corrección denominado coeficiente de transferencia, en donde dice que el oxígeno real es igual al oxígeno teórico sobre un valor KT o coeficiente de transferencia, que a continuación vamos a explicar.
El coeficiente de transferencia está dado por varios, siendo el producto de ellos el resultado, como se muestra en la fórmula de arriba, donde dice que el coeficiente de transferencia es igual a KT1 por KT2 por KT3. La KT1, que también es llamado factor alfa, relaciona la transferencia de oxígeno en el fango activado y la transferencia en el agua destilada. La velocidad de disolución de oxígeno en el agua residual depende de varios factores. El primero de ellos es la concentración de sólidos en suspensión en el licor mezcla, también la calidad de agua intersticial, la concentración de tensoactivos, el sistema de oxigenación, y la influencia de estos factores se traduce por un único factor. Este factor se representa por medio de la fórmula que dice que este KT es igual a la capacidad de transferencia de oxígeno en el licor del reactor entre la capacidad de oxígeno en agua limpia. Para el diseño se pueden adoptar los valores de la tabla que se muestra, en donde se dan factores como el sistema de aireación, los aires con burbujas finas, la carga media sin nitrificación, la carga baja con nitrificación, en donde el KT tiene un valor específico para cada uno, así como el aire con difusores estáticos, las turbinas de aireación y el aire con burbujas gruesas. KT2 es un coeficiente que tiene en cuenta el valor de saturación del oxígeno en el líquido, en función de la temperatura, características del licor, presión atmosférica y nivel de oxígeno que se quiere mantener en el reactor. Es calculado con la siguiente ecuación, que dice que el KT2 es igual al factor beta, que es un factor dependiente del agua residual, el factor CSS o el nivel de saturación de oxígeno en agua pura para la temperatura del licor, el factor ρ, que es la relación entre la presión barométrica y la altitud del emplazamiento de la instalación, menos el Cl, que es el nivel de oxígeno disuelto que se quiere mantener en el licor de mezcla, entre el Cc, que es el nivel de saturación del agua pura en condiciones estándar. El factor ρ está dado por una tabla también que se encuentra en la bibliografía, que relaciona la altitud en metros por la presión que debe de tener a esa altitud. Así también el CSS, que es el nivel de saturación del oxígeno en agua pura para la temperatura del licor, está dado por tablas, en donde se relaciona la temperatura por cada uno de los factores que se desea en el reactor. Por cada temperatura tiene un valor de CSS dado en miligramos sobre litros. Por último tenemos el K3. Con este coeficiente se tiene en cuenta la variación de la capacidad de transferencia en función de la temperatura real del medio, y se calcula de la siguiente manera, donde dice que el K3 es igual a la constante con un valor de 1.025 a la diferencia entre la temperatura del licor de mezcla menos las temperaturas normales. Este valor también es calculado directamente en la tabla que se muestra a mi lado, en donde cada una de las temperaturas tiene un valor dado que ya está hecho por la bibliografía y los autores que investigaron estas partes. ¿Qué ventajas tiene un reactor de flujo pistón? Tiene configuración compacta y de costos relativamente bajos para plantas pequeñas a medianas. Tiene una separación de las etapas del proceso de digestión, además de prevención de formación de capas duras flotantes debido a su forma de construcción y agujos de cortocircuito, y requieren tiempos de retención hidráulicos menores, con una calefacción más efectiva debido a su forma compacta. Sin embargo, también tiene ciertas desventajas. A tamaños grandes requieren reactores paralelos, y la mantención de los equipos o el mantenimiento de los equipos requieren generalmente el vaciado del reactor, por lo que conlleva demasiado tiempo en el proceso. Y esto es todo. Muchas gracias por el video. Y póngame 100, por favor.